Simplemente en esta columna quiero introducir una notable exposición que hizo la senadora del Frente Amplio, Amanda de la Ventura, recordando a Perico Pérez Aguirre, el jesuita que nos enseñó con su compromiso y testimonio qué era la defensa de los derechos humanos, qué era asumir el compromiso por la dignidad de todas las personas y, como bien él decía, aquellos que eran considerados no personas porque no eran reconocidos en la dignidad de sus derechos. Fue quien, bajo la dictadura, se hizo solidario con las familiares de detenidos desaparecidos y ahora cercanos al 20 de mayo, vale la pena retomar. Fue quien fundó la chacra Ver la Huella en Las Piedras, fue quien escribió en la revista La Plaza que llevaban adelante los hermanos Carámbula, fue quien se solidarizó con las prostitutas apoyando su condición de dignidad, no juzgando sino comprendiendo las realidades, fue quien hizo un ayuno, como bien dice Amanda, junto con el pastor Ademar Olivera, quienes y el padre Osorio en el año 83, y que es un hito fundamental en la recuperación democrática. En un momento donde están siendo conculcados muchos derechos porque se están perdiendo de manera, como es este país, del medio y medio, de degradé, donde ya hay 100.000 pobres más, donde se invisibilizan las personas en situación de discapacidad, donde hay incertidumbre en la vida porque muere mucha gente, donde han crecido la cantidad de presos, donde los colectivos más afectados por su condición étnico-racial, sexual, de discapacidad, no encuentran apoyatura. Creo que no voy a hablar yo de Perico Pérez Aguirre en esta ocasión, sino que voy a dejar las palabras de la senadora Amanda, porque me parece que son profundamente significativas. Señora Presidenta, el pasado 22 de abril se cumplieron 80 años del nacimiento de Luis Pérez Aguirre, Perico, y 20 años del accidente de tránsito que le robó la vida en 2001 en Costa Azul, Canelones. Perico Pérez Aguirre fue un sacerdote jesuita cuyo pensamiento y su acción marcaron un hito y aún hoy su vigencia muestra a las jóvenes generaciones una ruta a continuar. Comprometido totalmente con los más desvalidos en todos los ámbitos, los más pobres, los niños sin hogar, las prostitutas, los familiares de desaparecidos por la dictadura, su compromiso no quedó solo en la palabra. Hacia cada uno de estos núcleos humanos más desprotegidos, Perico orientó su hacer. Los niños, niñas y adolescentes sin hogar que residían en La Huella, hogar de Las Piedras al que Perico se sumó en 1978, las trabajadoras sexuales de las calles de Montevideo, los familiares de detenidos desaparecidos. Y al mismo tiempo fue dejando en textos accesibles, pero muy profundos, su controversial pensamiento, no muy de acuerdo en muchas ocasiones con el pensamiento de la propia Iglesia de la que era parte, y la que incluso le obligó a eliminar un capítulo de su libro La condición femenina, y en otro momento le prohibió realizar comentarios públicos sobre su libro La Iglesia increíble. Promotor de los derechos humanos a través de una pedagogía de estos por parte de la constatación de la existencia de quienes son considerados no personas, los violentados de la tierra, y a partir de allí su radical compromiso con ellos, tomando partido definitivamente. En el libro Todo empieza por un grito, explica que la lucha por los derechos humanos nace del grito de las víctimas y de quienes sienten con ellas. A partir de la pregunta de quién es su prójimo, responde las masas empobrecidas. Expresaba su solidaridad irrestricta con las causas y las luchas de los oprimidos, de los débiles, de los despojados de su dignidad y derechos. Trayendo su pensamiento al presente, seguramente ese tomar partido estaría hoy del lado de quienes están invisibilizando y convirtiendo en no personas por la actual crisis que deja de lado a tantas y tantos. Y deberíamos cuestionarnos si desde estos lugares de gobierno se está haciendo el máximo esfuerzo por devolverles su dignidad y derechos.
Además de serlo en nuestro país, fue un referente en educación en derechos humanos en toda América Latina. Pero su mirada no se redujo a los derechos humanos en general. También consideró de un modo diferente los derechos de las humanas, oprimidas por siglos y también en la historia de su Iglesia, apuntando él a la esperanza y la búsqueda de una manera distinta de relacionarnos varones y mujeres. Fue detenido y torturado en varias ocasiones en la dictadura, pero igualmente aportó a la resistencia a través de instrumentos como la creación del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, o colaborando en la creación de la revista La Plaza, que supo ser un medio cuestionador de la dictadura. Cuando SERPAJ resolvió realizar un ayuno de 15 días en agosto del 83 como protesta ante la suspensión del diálogo que los militares estaban teniendo con los partidos políticos, allí estuvo Perico junto a otro sacerdote, Jorge Osorio, y al pastor metodista Adhémar Olivera. En su libro Huellas de una vida, Pérez Aguirre cuenta: queríamos mostrar una nueva manera de luchar, no violenta, para movilizar a la opinión pública, para impactar a las autoridades. Recibimos mucha solidaridad nacional e internacional durante el ayuno, y lo cierto es que a partir de allí se creó una dinámica marcada en el proceso de movilización. Se arrancó de nuevo. La finalización de dicho ayuno, marcado para el día 25 de agosto, fecha simbólica, que denominaron un día de reflexión nacional, tuvo su cierre con un gran apagón y la primera caceroleada que vivía nuestro país. Pocos días después, la dictadura prohibió el funcionamiento de SERPAJ y se incautaron todas sus pertenencias. Apoyó en su hacer a las madres y familiares de detenidos desaparecidos. Para Perico, la condición del desaparecido era un caso extremo de alteridad, porque el desaparecido no tiene derecho a ser juzgado, ni siquiera a ser condenado, ni a tener públicamente la condición de preso. Se les negó su condición humana, dice Perico en su libro La opción entrañable. Contando acerca de su trabajo en este sentido durante la dictadura, decía: eran momentos muy difíciles en los que hasta el trabajo humanitario se catalogó como un delito. Me tocó asistir a las madres con hijos desaparecidos, a hijos que tienen a sus padres desaparecidos, a abuelas que reclaman por sus hijos y sus nietos. Por su compromiso con esta temática fue que Familiares lo designó su representante en la Comisión para la Paz. Pérez Aguirre recibió diferentes distinciones a nivel nacional e internacional. No las enumero por razones de tiempo. Durante varios años, los 25 de enero, fecha del accidente, se le hizo un homenaje en Costa Azul y allí asistí cada año siendo testigo del afecto que le habían tenido quienes lo habían tratado más de cerca. Aunque nunca lo conocí personalmente, lo consideré siempre un referente en derechos humanos y como cristiano comprometido. Por eso, de alguna forma, sentí que en esta ocasión, ante este aniversario, debía, a través de este sencillo homenaje, devolver lo mucho que nos había dejado. Que la semilla que nos legó Luis Pérez Aguirre prenda en el corazón de muchos y muchas para que nuestro mundo sea un lugar un poco más fraterno. Gracias, señora presidenta. Solicito que mis palabras pasen a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a SERPAJ, a CRISOL, al Grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, a Amnistía Internacional, a la actual Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y a la anterior, al Ministerio de Educación y Cultura, a las comisiones de derechos humanos de las juntas departamentales, a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, al rector de la UDELAR y a través de él a las cátedras de Derechos Humanos de las facultades que la tienen, a la Chacra Hogar La Huella, a la Asociación Nacional de ONGs Orientada al Desarrollo, ANON, al Provincial de los Jesuitas, a la Cátedra de Derechos Humanos de la UCU, al Cardenal Sturla y a la Coordinación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que integran ANEP, MEC y UDELAR, entre otros organismos. Gracias. Además, yo creo que debemos insistir de que el perdón que se pueda realmente ofrecer una vez que ha actuado la justicia, una vez que de alguna manera se ha conocido la verdad, viene o parte solo de aquellos que fueron afectados. Y entonces yo diría, no hay manera de pensar de que nosotros como pueblo, a partir de una legislación o una imposición que viene desde arriba, que viene desde una actitud más que nada política, ¿verdad?, vamos a perdonar ahora o perdonar de antemano.